¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Escalofríos. En este segmento, como algunos de ustedes ya saben, hablamos de películas de terror y crimen real. Analizamos los factores que nos presentan en las películas y sí, llegamos a juzgar si son escalofriantes o no. En este episodio, tuve la oportunidad de charlar con el protagonista de la nueva película, Mikuláš, El Regreso del Diablo. Escrita y dirigida por Luis Garistú en Guatemala y protagonizada por Sergio Batz, que interpreta a José María Mikuláš Bush. Mikuláš es reconocido en la actualidad como el primer asesino serial guatemalteco. Entre enero y abril de 1946, violó y asesinó a 15 niños y a un adolescente de entre 10 y 18 años, todos varones. Sus crímenes marcaron una época en el país, ya que la presión pública motivó al entonces presidente Juan José Arévalo a pedir su ejecución inmediata y luego su decapitación, de la cual hasta hoy no se sabe quién se llevó la cabeza de Mikuláš. Este caso es real y es uno de los más escalofriantes e intrigantes de los que hemos hablado en el podcast. El caso de Mikuláš fue el segundo episodio que grabamos con Wolf al inicio del programa hace un año. Los invito a que lo escuchen antes o después de esta entrevista para que puedan comprender la magnitud en los detalles de esta mente criminal guatemalteca. Y ahora sí, los dejo con la entrevista. Buenas noches, buenas tardes, buenos días al momento que vayan a ver este video. En cualquier momento pues reciban un caluroso saludo de parte de su servidor Sergio Antonio Batz, protagonista de la película Mikuláš, El Regreso del Diablo. El Regreso del Diablo. Y me gusta el título. Quiero que hablemos un poco de la película y vamos a entrar a eso es la parte bonita, pero para mientras, Sergio, contanos, porque yo te conocía a vos como Payaso Margarito, ¿sí? Te he escuchado en varios lugares. Contanos un poco qué es lo que haces y en dónde te podemos encontrar, en dónde te pueden escuchar. Ok, bueno, para servirle a toda la audiencia de Escalofríos, su servidor es el payaso Margarito de la frecuencia 94.1 FM Radio La Marca. Allá pues nos pueden escuchar también en línea, nos pueden escuchar La Marca 94.1 FM.gt.com.gt. Así nos pueden escuchar en línea. Y pues tengo un programa de humor de 6 a 10 de la mañana, de lunes a sábado. Entonces, originalmente, pues mi fuerte es el humor. Trascendentalmente sucede esto tan de una vez, dar la vuelta de una vez a lo que soy, ¿verdad? A mí me conocen mucho por el humor, por tratar de sacarle siempre la sonrisa a las personas, ya sea en micrófonos, ya sea en vivo, ya sea como sea. Pues yo trato la manera de tratar de enfocar el humor de darle otra vista a las cosas, no Ujú. verla solamente del lado negativo, sino verla del lado positivo. Ok, me gusta esa apreciación. Entonces, ¿te clasificas como un comediante? Así es. De hecho, tengo 27 años de trabajar como payaso Margarito. Pertenezco a APCG, Asociación de Payasos y Cómicos de Guatemala, y pues a través de ellos pues, estoy respaldado, ¿verdad? Como artista a través de IPSA, Instituto de Prevención Social del Artista Guatemalteco. Ok, qué bueno, ¿no? Pues me alegro de escuchar eso. La verdad, yo no sabía que existía esta organización. Estoy seguro que muchos de los guatemaltecos que nos escuchan tal vez no están al tanto de que existiera eso y que los va a poder hacer apreciar un poco más el arte en Guatemala y esta industria, ¿verdad? Este trabajo. Y para mí es un honor tenerte, ya te lo dije y te lo repito, porque pues precisamente la primera vez que hablamos de una película con el protagonista de la misma siendo una de las historias que contamos en el podcast. O sea, se unió todo y va a ser un episodio bonito para nosotros. Entonces, bueno, para mí y para todos los que nos están escuchando, quiero que comencemos a hablar de la película. Ya lo mencionaste, Mikuláš, El Regreso del Diablo. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿cómo un comediante consigue el papel de un asesino serial guatemalteco? Pues es algo que ni yo mismo me lo explico. Creo que son cosas que ya se le ponen a uno en el camino, oportunidades
Dios le pone a uno en el camino, pues, y realmente llegar, Payaso Margarito, llegar a radio, y ya llevo en radio, llevo 10 años de trabajar en radio. eh, Trabajo como locutor, no soy locutor, soy payaso locutor de radio, bueno, Ok. ese es la plaza que yo tengo, ¿verdad? Pero Ujú. resulta de que a través de la frecuencia 94.1 me doy a conocer aún un poco más, me gano el cariño de la gente, me empiezan a escuchar, empiezo a conocer gente, empieza a sonar el nombre de Payaso Claro, Margarito, y entonces, pues a través de la frecuencia, ahí es donde ya había escuchado de mí el director de la película, Luis Garistú, de Producciones Garistú. Entonces, claro. pues el papel originalmente no era mío, el papel. El papel era del locutor Julio de Mata, quien comparte conmigo cabina junto a Cuchicuchi VIP. Nosotros somos los del programa Los Tres Panzones de la marca 94.1. Ujú, Entonces el director le habla a Julio de Mata, quien ya había trabajado con él en algunas situaciones de teatro, y pues ujú. posteriormente el locutor no puede asumir el compromiso por una u otra razón personal que quizá él tuvo, que aún no la ha revelado, pero que no, No lo vamos a decir aquí, no lo vamos a decir aquí. pero él pues le dijo al locutor, pero casi como que el mismo día que no podía, ¿va? Y Ujú. entonces el director pues, se molestó un poco. Entonces viene el doctor, pero le dice, pero yo le tengo a la persona, mire, yo le juro que a la persona que yo le voy a presentar es el que usted Es la necesita. indicada. Yo pues en ese entonces ignoraba yo realmente de qué estaban hablando, ¿verdad? Y entonces, pero ellos me cuentan que así él le dijo, ¿verdad? Que él me iba a presentar con él y que estaba seguro que yo le aceptaba cabal a lo que él necesitaba. Ujú. Entonces me presentan en cabina, me dice, fíjate que quieren hablar en el parqueo de Central de Radio, en Canal 3, allá es donde queda Radio La Marca. Entonces, yo bajo el parqueo, veo ahí al señor director Luis Garistú y pues a sus compañeros de Producciones Garistú también. Este, entonces se me quedan viendo y me dice, así de primer impacto, ¿va? Le dice Ujú. el señor, este es, no hay otro. No hay Y otra. yo así como que de qué están hablando, ¿verdad? Nosotros en el programa de Los Tres Panzones de Radio La Marca, nosotros manejamos mucho tipo de humor. Nosotros trabajamos, hay unas ocasiones en las que nosotros trabajamos sin censura, le llamamos nosotros, ¿verdad? O sea, ya Ujú. chistes elevados, Claro, vocabulario claro. elevado, que actualmente no, 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 ya no lo hacemos, ¿verdad? Raramente lo hacemos. Pero si quieren buscar algunas grabaciones, las tenemos también en YouTube. Ahí pueden escuchar variedad de chistes, ¿verdad? Pues entonces me dice el director, mire, y empezamos como a platicar así tipo troleado, ¿va? Ajá. Entonces, entonces él me decía una cosa y yo le decía tres, ¿va? Yo tengo algo que me dio Dios es, no sé, cierta facilidad de palabra, me dio, ¿verdad? En Claro. algunas cosas, porque así como estamos ahorita conversando, me trabo un poquito. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Son los nervios también, son los nervios. Eso es imposible. Todos nacemos con nervios. Sé que no es una o dos personas la que están viendo este video, sino son miles de personas las que, Pues esperemos que así sea. sí, así. Entonces, me dice, mire, me dice ya después de las bromas y todo, y le pregunta al camarógrafo y le dice, mira, ¿qué te parece? Está ideal, mi chica, yo creo que casi como que está igualito, listo. Entonces, creo que una de las ventajas que me dio como protagonista físicamente para el personaje fueron mis dientes, ¿no? Es cierto, y es algo de lo que vamos a hablar más adelante, que el parecido físico. Y quería antes, bueno, para los que están escuchando y no han visto la película o no conocen la historia, pues yo los invito a que de una vez se vayan a ver la película. Yo los invito a que de una vez la película ahorita solo está, lastimosamente solo está en cines guatemaltecos, si no estoy mal. Creo que no hay alguna forma o no sabes si hay alguna forma de verla en internet. Todavía no Todavía hay no. manera de verla en internet. El director pues va a trabajar en todo en eso, en ponerla a internet, después ponerla ¿cómo es que se llama? Donde hay bastantes películas, no se me vino a la ¿En Netflix? Netflix, perdón, sí. En Netflix. Ok. Ahora, pues eso sería muy bonito.
Eso lo va a hacer él posteriormente, ¿verdad? Ahorita por lo pronto solo se está presentando en Cinépolis, Guatemala. En Cinépolis Guatemala. Entonces, para decirles que por favor los que puedan ir a verla, que la vayan, que apoyen el cine guatemalteco, ¿verdad? Los que nos escuchan de Guatemala y los que nos escuchan internacionalmente, pues les estaremos avisando cuando esté disponible. De cualquier manera, el episodio de Mikulash ya está, es el segundo episodio del podcast. De hecho, yo lo volví a escuchar antes de hacer esta entrevista, hacer este episodio. Perdonen el audio, era al inicio del podcast, eso fue hace un año, por lo que nuestro audio no éramos expertos de audio y está muy malo, está fuerte en algunos momentos, bajo en otros, así que desde ya les pido perdón, pero el caso que lo narra Wolf, por cierto, está muy bueno, y es que José María Mikulash Bux, estatura 1.5 metros, fue el primer asesino serial registrado en Guatemala, y no solo asesino serial, sino que también era asesino y violador. Mató a 15 niños y adolescentes entre 11 y 15 años en un periodo de 4 meses. El 26 de abril fue capturado y el 17 de julio ejecutado vía fusilamiento en la época de Arévalo, cuando Arévalo era presidente, y nosotros en el podcast tratamos un poco el tema social, que era la revolución democrática en Guatemala y el por qué él pudo haber tomado la decisión de fusilar bajo un régimen democrático en la que teoría, pues bueno, muy adelantado para los derechos humanos, pero la gente se lo pedía y él se los dio. Entonces hablemos un poco del personaje. Yo quiero que nos expliques cómo es meterse en la mente de un asesino serial, qué ejercicios de actuación tuviste, cómo te preparaste para interpretar a un asesino guatemalteco que mataba niños, encima de niños, no personas mayores. ¿Y cuál fue el mayor reto? ¿En qué momento dijiste, puta madre, qué estoy haciendo? Estoy interpretando a alguien que me va de las manos, digamos. Sí, la verdad es que fue algo complicado porque como de, de humorista a asesino hay un como que Un gran salto. gran salto, ¿va? Entonces, gracias a Dios, no siendo, porque les voy a ser honesto, no siendo actor de teatro, no siendo actor de cine, es mi primera vez, mi primera aparición en pantalla grande, privilegio que Dios me da eh, para poder realizar un papel con una responsabilidad tan grande como esa, ¿verdad? Entonces, pues realmente el director me preparó bastante mentalmente, me preparó bastante con historia de mi collage, tratar de enfocarme en cada papel, en cada escena que se hacía. Y también tuve bastante apoyo de alguien bien reconocida acá en Guatemala en teatro, como es Ana María Bravo. O sea, son personas Ok. que yo respeto mucho porque siempre escuchaba sus nombres en la tele bajo la dirección de Ana María Bravo, la dirección de Luis Garistú. Entonces, y tenerlos ahí enfrente, decía yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Es muy abrumador, es muy abrumador el proceso. Entonces, también tuve la oportunidad de trabajar esta película con personas netamente que habían trabajado cortometrajes. Entonces tenían su cierta experiencia, pero yo era, pues, qué decir, nuevo en el sentido de escenas cinematográficas y Ujú. pues quería hacer las cosas bien, ¿verdad? Ellos me Claro. dieron, ellos me dieron la total confianza para poder que yo sí podía realizar el papel y pues le pedí a Dios que me ayudara para poder transmitir ese mensaje, ¿verdad? Para poder transmitir esa demanda, esa denuncia a través de una película. Entonces, en algunas escenas pues nos preparaban así mentalmente, ya psicológico, ya así como que de frente a frente, ¿va? Ujú, Como cuando a un boxeador le están diciendo, lo tienes que noquear, lo tienes que ujú. noquear, lo tienes que noquear. Y entonces ya como que se le llena a uno la cabeza y se mete uno en, En en el ya las personaje. situaciones personales, ¿sí? Hey tú, extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas. Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Wolf y yo siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerables. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar,
Nos puedes enviar tu experiencia paranormal en una nota de voz o escrita al correo escalofriospod@gmail.com. También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches. Y ahora sí, regresemos a la historia. Ok, sí, de hecho me parece extraordinario pasar de la comedia a esto. Es un tema bastante oscuro, bastante profundo. Tenés que tratar de entrar, bueno, supongo yo no he tenido la suerte de ser actor, ¿verdad? En una producción, pero me imagino que tenés que mentalizar o tratar de ponerte en los zapatos de tu personaje para encontrar la razón o la motivación de por qué esta persona estaba matando. Y es que no solo mataba, sino que violaba y ahorcaba. De hecho, Mikuláš explicó después que a él el placer sexual que sentía a la hora de ahorcar a la persona, a los niños en este caso, y que nosotros lo contamos en el podcast anterior, es un caso duro. Así que quienes lo estén escuchando, que sepan desde ya que es un caso bastante crudo, bastante fuerte, y si son de estómago sensible, no se lo recomiendo, pero que ahorcaba a los niños y en el momento en el que ellos perdían la vida por asfixiamiento, los esfínteres del cuerpo se cerraban y él sentía un placer todavía más alto. Y esto lo explicó y hace que sus crímenes sean pues, más fuertes. Yo te pregunto, ¿cuál fue el momento o hubo algún momento en el que vos pensaste yo no puedo seguir haciendo esto o algún momento en donde estuviste a punto de pedir ayuda o de rendirte, no sé? Pues sucede algo en mi persona debido a que me dieron una confianza total. Entonces, cuando a uno le dan una confianza total, como que uno agarra cierta fuerza, como que uno agarra Claro. cierta voluntad y la arranca desde adentro del corazón, ¿verdad? Para poder realizar estas escenas. Por ejemplo, me hacía la pregunta al inicio cómo habían hecho para fijarse en mí o cómo había aceptado yo el reto. Pues me dice el señor director que pues tiene el papel de Nicolai y me empieza a explicar más o menos qué era lo que él hacía, así a grandes rasgos, y yo me fue a hacer un casting, pero de una vez al monte, ¿va? Pero vos no sabías, nunca habías escuchado de Mikuláš. No, nunca había, sí había escuchado el nombre de Mikuláš, pero no realmente profundizada la historia realmente. Pero sabías que era un asesino, digamos. Exacto, sí, sí, ajá. Entonces, sí, había historias, pero ya nosotros, como que ya fue un poquito después, pero aún se escuchaba mi flash, lo asustaban a, a uno Eso te iba a preguntar, porque yo no tengo la edad para saberlo. No sé, yo creo que vos tampoco tenés la edad, no sos tan grande para saberlo, pero en algún momento a vos tus papás te dijeron, si no te portas, si te portas mal, te va a venir a traer mi Mikuláš. ¿Nunca te dijeron eso? Mi papá lo que nos hablaba, nos contaba la historia de Mikuláš, qué es lo que decía, qué es lo que había sido él, qué es lo que había sido lo otro, pero como siempre existe aquel enigma o no sé cómo decirle aquel suspenso, murió o no Ujú, murió, ujú, va a aparecer o no me va a aparecer, ¿verdad? Me ujú. va a llevar o no me va a llevar, ¿verdad? Entonces, con eso Exacto. lo estaban a uno, pero ¿verdad? Entonces escuchaba versiones al respecto. Ok, ahorita sí ya sabes, ya conoces toda su historia, todo lo que hizo. Sí, Y, no, decime. no, para adentrarme directamente a la pregunta que me habías hecho anterior, respecto a, a si yo en algún momento quise renunciar al papel o no, había unas escenas en las que sí me quedaba temblando, sí, ¿Cómo cuál? me metía mucho como, por ejemplo, en la película tengo un encuentro que, bueno, lo voy a explicar más así a grandes, Rasgos generales. Ujú. ajá, exactamente. Entonces, Mikuláš es buscado por la policía, ¿verdad? Porque la historia marca que él eh, era el asesino en serie, pero muchos dicen de que él era un chivo expiatorio. Lo tomaron como un chivo expiatorio porque el presidente en ese entonces sufría de problemas en la columna. Ok. Entonces, él necesitaba líquido de la columna humana para poder restablecerse. Es la historia, lo que cuenta la historia. Entonces,
la bola que se le levantó a él fue eh, que él era el que agarraba a los niños y les sacaba el líquido de la columna. Entonces, para ¿Qué? él, ajá, y como eso es carísimo, ese líquido actualmente Sí. es carísimo. Y esa historia, en su momento, cuando yo era pequeño, sí me recuerdo que escuchaba yo que mi mamá me decía que los doctores en su momento le sacaban a uno ese líquido de la columna y uno pues no quedaba bien, ¿verdad? Wow, increíble. No, 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 yo no conocía esta versión de la historia y lo que me estás diciendo me sorprende y me deja otra visión, otra perspectiva completamente de la historia. Increíble. Sí, porque entonces ya empezaron a relacionar las acciones del presidente con las acciones de Mikulash. Entonces decía que el presidente, la gente decía el presidente es porque él es el que necesita el líquido de la columna. ¿Y dónde más lo puede sacar? De los niños, ¿verdad? No, no le cuesta nada. Entonces, por eso es de que él ordenó la captura inmediata de De José María Mikulash. Mikulash, ¿verdad? Ujú. Ajá, exacto. Entonces, pues, una de las escenas que a mí me dejó así temblando fue en donde yo me peleo con un policía. Yo me peleo con el policía, eh, pero la narración, el enfoque que nos dio Ana María Bravo en ese momento, pues fue muy, muy profundo. O sea, Ujú. ella pues, es de mucha experiencia, sabe meterse como que en la mente. Entonces, me terapiaba a mí, terapiaba a Mario Bayar, quien es el que hace el papel del policía en la película. Entonces, pues me decía él, mira, te sucedió es porque todavía no hemos llegado a la parte de la explicación de la película, ¿verdad? Entonces, Claro, solo todavía no. en la Ujú. escena fuerte. Entonces los voy a dejar así como que picadones, ¿verdad? Porque ya nos pusimos como que eran dos toros, dos perros que querían soltar en ese momento y realmente así fue esa escena. Entonces, pero regresando un poquito al por qué él se volvió así, pues resulta que hay la historia marca que él también padeció de bullying. Ok. A él le hacían bullying, ajá. Que aquí en Guate, sí. Ah, ok, explícame. Porque como el hablado de él, pues no muy se entendía, ¿verdad? Era entre indígena y ladino, pero como que entre medio cruzados, ¿verdad? Entonces, Ujú. no le lograba él, porque él era de Pasticía. Ok, Entonces, pues le hacían mucho bullying. ya. Pues son parte de la historia que se leó, que el señor director profundizó, ¿verdad? Pero que posteriormente pues, nos hizo del conocimiento. Entonces, debido a ese bullying que él sufrió, entonces le recordaba a él lo que él pasó desde pequeño, ¿verdad? Porque, Ujú. no sé si ya puedo entrar un poquito a la película. Sí, por supuesto, puedes hablar de todo lo que querrás aquí. Está bien, gracias. Resulta de que él también fue víctima. Él fue violado por su papá. Su papá lo violaba a él desde pequeño. Él, Ujú. lógicamente, pues, de pequeño, pues así lo marca la historia y lo marca las investigaciones que se hizo respecto a la vida de él, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando viene esa escena en donde se está peleando con el policía, entonces él, pues lo que quería, pues prácticamente venganza, ¿verdad? Claro. Venganza, ajá, porque de la misma manera con que él violó, así pues él violaba, ¿verdad? La diferencia es que, pues, no mataban, ¿verdad? Pero Mm, ahí había una complicidad. Él trabajaba en complicidad con su con primo, su primo. Ujú. Flash. Entonces, la historia marca que José María Miculash violaba a los niños y pues Mariano es que los mataba. Esa es la historia que se conoce. Entonces, cuando nos tiran a esa escena del policía con Kulash, pues entonces nos empieza a trabajar Ana María Bravo y me dice, mira, mijo, vení para acá, mes. Mira, pues,
vos fuiste violado, tu papá te violó, por lo pronto necesitas venganza. ¿Querés arrancar? Porque dice que Mikulash tenía una fuerza superdotada, o sea, como cuando a alguien se le mete Claro. el diablo, ¿no? Ajá, era el monstruo de Guatemala, por algo se le decía así. Ujú. Ujú. Eh, ajá, entonces tenía una fuerza algo superior, pues, ¿verdad? Que, que- que estaba en él. Entonces viene Ana María y me dice, mira, el que está allá, me dice, ese señor no es el policía, ese señor es el que te violaba cuando era pequeño, es tu papá. Y ahorita es la hora que te tenés que vengar, decía la maestra Ana María Bravo, y te tenés que vengar. Y por el otro lado, el policía, pues, también me andaba buscando porque resulta que Mikulash viola a su hijo. Mm, Él me andaba buscando, ujú. buscaba a mi papá y él buscaba al asesino de su hijo. Y entonces, no sé, Claro. y él empieza también a lavar el coco a aquel, ¿va? Allá está el asesino de tu hijo, allá está, él lo trabajó a su manera, pues yo no escuché que realmente Ujú, le trabajó a él. El ujú. asunto es que yo cuando nos dijeron entrar en escena, yo iba a buscar a mi papá, Ujú. pues, nos dimos pero una arrastrada, Juan, que pues realmente quedó en la historia porque el director todavía no había dado la orden de que entráramos a filmar, ¿verdad? Sino que Ujú, solo era una escena que nos habían dicho que practicáramos, pero como ya no sabía, trabajaba Ana María cuando nos soltó. El ujú. camarógrafo ¡pum! Se puso pilas ahí, nos empezó a grabar. Y entonces llegó tanta se metió mucho en el país, su papel Mario Bayar, y yo también en mi papel que nos empezamos a agarrar en el monte, ¿verdad? Ya en el Ujú, monte y ya nos empezamos a agarrar y todo, él se inspira mucho, pero como él es fornido, ¿ah? Y ujú. entonces viene y ¡pum! Me cuesta en el suelo y me pone la rodilla en el pecho y ¡clac! Me truena la costilla. ¡Ah! ¡Oh! Él sintió que me tronó la costilla, ¿ah? Hijo, me dijo, ya me caí en tu costilla. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ya qué hacemos? Y le digo yo, Wow. dale, ahí quédate, le digo yo, terminamos la escena, le digo que se la repetimos, ¿no? Ajá, aquí ya no puedo repetir. Disculpame, me dijo, no, me dale, le digo yo, dale. Pero sí me tronó la costilla duro, ¡clac! Me hizo la costilla. Yo, ay, pues la gran. Ah, qué dolor. Entonces llega el director en ese momento y dice, ¿y ustedes qué? Le dice, va. Nadie dijo que entraran a escena allá y le dice el camarógrafo, le dice, mira, tranquilízate, tranquilízate. Firmé unas escenas que estoy seguro que te van a gustar y que le va a servir a la película. O sea que la sacó de ahí. Pues ojalá, ya que te quebraron la costilla, o mínimo que usen las escenas. Sí, sí, porque me pasó doliendo mi costilla como unos 15, 20 días, ¿no? De plano, la costilla te dolía hasta respirar, estoy seguro. Así. Entonces, pues la película basada en la historia real de la vida de José María Miculash, pues está basada en 3 etapas. Ok. La película marca los años 46 de Miculash, Ujú. marca la historia del 2002 y la de 2014. La película trata de enfocar a los Miculashes que hay actualmente y que están por ahí caminando como si nada, ¿verdad? Incluso dentro de nuestras mismas familias existen Miculashes. Han existido Miculashes que han violado a sus propios sobrinos, que han violado a sus propios hijos y no hay nadie que los haya denunciado por miedo aquí, por miedo allá, pero que existen esos Miculashes. Claro. Entonces, esa es el que el director Luis Garistú trató de enfocar a través de la película. Qué interesante. Y es el momento, digamos, el momento perfecto para hacerlo. Es con una película que tiene un mensaje así, algo que sucedió, algo que tal vez solo ves en películas de Hollywood, pero que hoy en día lo estás viendo, que es historia de tu país, que sucedió y que puede suceder en cualquier casa. Y eso es lo que trata de transmitir, que hoy en día estamos viendo una época bastante fuerte con todos los secuestros de las niñas, todas las violaciones, estos
noticias que vemos que te destrozan el alma cada vez que miras que secuestran a una niña, que resulta que los papás la tenían, no sé, no de esclava, pero casi que, ¿verdad? Trabajando en la calle, por ejemplo, a veces forzados. En fin, hay muchas historias que te molestan y que hieren mucho la sensibilidad de quienes las escuchamos y no te das cuenta que a veces pueden venir de siquiera de tu familia, puede venir de tu grupo más cercano. Como vos lo decís, hay miculaches en todos lados y hay que saber identificarlos para evitar esto también, que es un círculo vicioso. El papá de Mikulash era un Mikulash y por eso lo violó a él y por eso es que él después viola, y todas estas razones que damos psicológicas o físicas o traumas no son excusas para nada, no justifican nada, pero son las razones y el origen de toda la ira de esta persona que al final era una persona que le enseñaron a hacer esto, le enseñaron que esto era bueno, digamos, y eso fue lo que aprendió y lo fue a repetir. Y es precisamente lo que hablamos con Wolf de los asesinos seriales, de dónde viene esta raíz del enojo, del odio hacia las personas y a quienes creen ellos que están viendo cuando matan a alguien. Porque hay asesinos que creen que ven a su mamá, que creen que ven a sus hermanos, que creen que ven a sus papás. O sea, su inconsciente les está diciendo, odia a tu papá y mata a las demás personas. Entonces, es un círculo vicioso, es un círculo vicioso. Ahora, para ir terminando ya, ¿cuál sería tal vez la característica o ya sea escena que más te impactó, la característica de Mikulash que dijiste, no sé, que te hizo pensar así como a la pobre tipo, o que te enojó mucho con el personaje, con Mikulash, que es, no sé, el elemento más disruptivo para vos? Sí, hay un punto muy importante que tal vez, como decís, dentro de lo que has leído no estaba dentro de tu conocimiento, como lo que te dije, que él padecía de bullying y puntos como ese, ¿verdad? Este, Resulta de que para adentrarme a esa parte que me acabas de decir, la toma que me hacen en la portada de la película, no sé si ya la viste. Sí, la vi cuando te llevan. Ujú. Ajá. Pero yo siempre he dicho de que, bueno, aprendí que todo conlleva a trabajo en equipo. Fernandita, que vive en Antigua Guatemala, por cuestiones de mi cabecita, que no estoy así como que al 100, no le tengo el apellido, pero Fernandita fue la maquillista oficial de Mikulash, la película. Entonces, creo que esa fase sonrosa, ese tipo de maquillaje que a ella se le pedía que le hiciera a uno, todo eso ayudó. Entonces, para la portada de una película tiene mucho que ver, tanto la persona que maquilla, el arte que hace muy bueno, como la persona que está fotografiando, en este caso Mirna Ortega con la fotografía, ese gesto, esa expresión que se necesitaba, ¿verdad? Porque la expresión que sacó, esa fue una de las más fuertes que yo pude. Sí, sí, te soy sincero y me dejas decir aquí, perdona que te interrumpa, primero vamos a dejar obviamente la portada y la imagen de la que estamos hablando, la vamos a, con Sergio la vamos a dejar en Instagram para que la vayan a ver. Y segundo, es una imagen bastante fuerte. De hecho, cuando me dijiste que había alguien que estaba antes que vos para el papel, yo no me lo creo. O sea, yo creo que tu imagen como protagonista en esa foto, que es lo que nos vas a decir ahorita, captó tan bien la esencia de lo que yo me imaginé a Mikulash. Y es que no había persona que interpretara mejor o que por lo menos físicamente le diera el clavo y con el trabajo del maquillaje, por supuesto, porque no es que te mires así todos los días, ¿verdad? Pero con el trabajo del maquillaje es increíble lo que hicieron y felicitaciones por eso a vos y a todo tu equipo. Pero sí, perdona que te interrumpa. No hay problema. Yo venía y cuando yo vi esa fotografía, a mí me la enseñaron. O sea, yo en la escena, eh, pues lógicamente era una persona con el diablo metido. Prácticamente en ese momento iba a ser fusilado. Ahí yo me imaginé que no me llevaba el soldado que tengo a la par, sino que me llevaba la misma calaca la que me llevaba abrazado. Eso es lo que yo visualicé en ese momento. Sí. Y por el otro lado tenía a un representante de Dios. Ok. Que yo mismo pedí, porque fue mi último
Uno de los últimos deseos, ajá. un sacerdote y Ujú. 2 octavos de guaro. Eso fueron 2 octavos de guaro. de mi collage. Entonces, y cuando yo veo de este lado a la calaja, porque no veo al soldado, y luego volteo a ver, ahí fue donde yo creo que agarraron la expresión, ¿verdad? Porque estoy viendo a la calaca y de este lado estoy viendo al representante de Dios y me le quedo viendo, y es donde saca esa expresión, ¿verdad? Ujú. Como que hablo frente a Dios. Entonces, y es donde no Sí, aguanto, no increíble, aguanto en un momento. ¿Eh? Ajá. Entonces increíble. me iban al banquito donde me iban donde va a ser la escena del fusilamiento. Y entonces, pues ya yo empiezo a pedir justicia porque dijo el presidente en ese entonces que si yo me entregaba, que él iba a ser justo, iba a tener yo un juicio justo. Y entonces, pero no hablaba nunca de que se me iba a fusilar. Pero como Ujú. no me agarraban, entonces la historia, yo seguía violando niños y seguía violando niños y niños. Entonces él, como no me agarraron, ya cuando me agarraron, él tuvo a bien darle un visto bueno a la ley Mikuláš, así se llamaba en ese Exacto, entonces, la ley. exacto. Entonces, para tratar la manera de agilizar un poco el juicio y de esa manera se me fuera ejecutado, pues que era lo que realmente él quería, ¿verdad? Lo que se pedía que me ejecutaran. A él le convenía que a mí me ejecutaran para que se terminara las bolas de que él era el que estaba matando a los niños, ¿verdad? Y por Ujú, otro lado, la gente habla de que sí mataba a los niños y en fin, ¿verdad? Son cosas ujú. que se quedan en, en el presente para analizar y para... Para verlo y todo. Y te iba a decir, precisamente, cabal, hablamos de la ley Mikuláš, la presión social que existía en ese momento para que el criminal tuviera su merecido, entre comillas, tuviera su merecido de la forma más rápida. Y precisamente eso fue lo que hizo la ley Mikuláš, que hacía que era el decreto 235 de ese año que abreviaba los procesos judiciales. Prácticamente era un juicio express en donde medio ya estabas entrando con el juez, ya estaba prácticamente decidido qué te iba a pasar y la condena, ya solo escuchabas tu condena y para afuera. Y lo más seguro era que fuera la pena de muerte por la presión que había, por cómo los medios llegaron a contar tu caso en todas las áreas del país donde se llegó, ¿verdad? Recordemos que era la prensa y no todos tenían el acceso a la prensa ni a leer, pero la gente que lo tenía te pedía la cabeza de Mikuláš y ahí quiero llegar la cabeza de Mikuláš, porque al final fue decapitado. Al final fue decapitado. Y eso es lo que te quiero preguntar. Nosotros en el podcast no tuvimos la oportunidad de conocer exactamente qué pasó con Mikuláš, cómo le quitaron la cabeza y que la cabeza estuvo en un museo por un tiempo y luego desapareció. ¿Qué sabes vos de esto? Ok, bueno, este, la historia marca que después de la ejecución de Mikuláš, porque también le dieron el tiro de gracia, porque a pesar de que ya le habían dado sus balazos, él como que quedaba como que trastornado, así con los ojos Ujú, trabados, ¿verdad? ujú, Entonces le tuvieron que dar el tiro de gracia para terminarlo de asegurar. Entonces le dieron el tiro de gracia. La historia o la historia marca que el cuerpo de él nunca fue reclamado, ujú. nunca fue reclamado. Quizá tenía sus familiares y todo, pero no quisieron, Nadie eh, salió. Ujú, exacto, no quisieron reclamar el cuerpo. Entonces, como el cuerpo no fue reclamado, pues le pidió la cabeza el doctor Carlos Federico Mora para, exacto. para analizar la cabeza y para tratar de investigar por qué este hombre hacía tanta mal. Entonces estuvo expuesta la cabeza por mucho tiempo en el Paraninfo Universitario, la Escuela de Medicina en la Segunda Avenida y 13 Calle, de la zona número 1 de aquí de Guatemala. Ahí estuvo por mucho tiempo, pero resulta que pues desapareció y ya nadie más supo de la cabeza de Nicolás. En la Ah, película, el señor director, para darle eh, eh, un toque a de misterio. a la historia, ajá, en la película sí aparece la cabeza.
Ok, no nos vayas a decir en dónde, no nos digas nada, solo que la cabeza, pues por ahí está y hay que ir a ver la película. Eso es lo único que nos vas a decir. Pues sí, sí, es interesante porque para los que no son de Guatemala, el doctor Federico Mora, no sé si él o en honor a él, se nombró uno de los hospitales más crudos del país, que es un hospital psiquiátrico. Incluso funciona hasta, no tengo con exactitud el conocimiento si es una cárcel psiquiátrica, pero muchas personas dicen que es un lugar que está peor que las cárceles, que es peor que las cárceles y que tiene espacios bastante feos, historias muy feas y es uno, precisamente el doctor Federico Mora fue quien reclamó, como lo dijo Sergio, la cabeza de Mikuláš para su estudio porque hay ciertos aspectos o él lo que pretendía encontrar eran qué aspectos de diferentes habían en el cerebro de una persona que pensaba como la que pensaba Mikuláš, pues que podía encontrarle, era para un estudio. Ahora como hablemos para terminar ya de la película, nosotros normalmente al final dejamos una sección en la que calificamos la película, ¿sí? Yo todavía no la he visto porque quería escuchar con vos primero la historia y poder ir a verla ya teniendo tu perspectiva pues un poco más de emoción, ¿verdad? Personalmente que me gusta el cine de terror, preferí hacerlo de esta manera. Como película de terror, nosotros las calificamos y les damos una nota de 1 a 5 y basamos ese 5 en 5 criterios. Te los voy a decir ahorita y vos me vas diciendo, obviamente para vos es un 5 de 5, pero quiero que me contés tal vez no la película, sino la historia para vos, la historia y todo de la película, por supuesto. ¿Cómo te pareció? El primer criterio es diseño y arte. ¿Qué nos puedes hablar? Porque ya sabemos que para vos es un 5 de 5. Obviamente, no nos vas a decir menos de 5. El diseño y el arte. ¿Qué te llamó la atención del diseño y el arte? Ese es el primer criterio. El diseño del arte conforme a la estructura de la película. Sí, o sea, maquillaje, vestuario, los lugares, todo esto. Ok, primero mis respetos para el maquillaje, ¿verdad? Como ya lo dije, Fernandita, a cargo de el maquillaje, la fotografía a cargo de Mirna Ortiz, que también es parte de Producciones Garistú, los fotógrafos al capturar también las escenas en su debido momento. Ahora, hay algo muy importante que el señor director pidió ayuda al Ministerio de Cultura y Deportes, porque según tenemos conocimiento hay un fondo especial para cine guatemalteco que se le fue negado. Entonces no le dio nada, entonces tuvimos que arrancar con nuestros propios medios para poder salir, ¿verdad? Para poder salir avante en esto. Entonces como que hay un poco de emoción, como que hay un poco de corazón que se le va poniendo a las cosas. Entonces vale la pena invertir aquí, vale la pena invertir allá. Por ejemplo, yo decía, no sé, él me decía así de esta forma, te voy a hacer famoso y no sabes de qué manera, me decía. Yo solo me le Entonces me decía Ana María Bravo también en su momento, tu nombre va a sonar muy fuerte, mijo, me decía. Y estábamos empezando a filmar la película, solo tenés que hacer las cosas bien, meterte en el personaje, aquí no es de payasear, me decía, aquí es de meterte en un personaje que es otro rollo, es totalmente fuerte, y tampoco es teatro, es cine. Entonces dice el señor director que el teatro y el cine son dos cosas muy diferentes. Entonces, claro. con respecto a la pregunta, se buscaron trajes, maquillaje con respecto a la época. En algunos, pues, no se dio el toque que se quería, en algún otro, pues, era por lógica, no teníamos fondos como poder mandar a una vestimenta para la época, para el momento, ¿verdad? Pero se arrancó con lo que se tenía, con ropita de paca, con alguna utilería que se tenía en casa, sombreros, algún lazo que había por ahí, y pues normalmente él era descalzo, ¿no? Entonces, yo, pues realmente, estando dentro, pues me estás viendo el punteo. Sí, no, pero aquí no, ya sabemos que para vos es un 5 de 5, digamos, va a ser este punto se lo das definitivamente, pero queremos que nos contés qué es lo que, no sé, algo que te haya llamado la atención del diseño y del arte, ¿sí? Entonces, básicamente me dijiste que fue un esfuerzo de parte de ustedes, la ropa se trató de mezclar lo que se pudiera
Mikulash estaba descalzo y eso era algo bastante importante. Y que el maquillaje fue una de las cosas que más te impresionó y de hecho yo vi el póster y puedo decir que es algo impresionante también. Entonces diseño y arte, a lo que voy es, yo le doy el punto. No lo he visto, pero lo que he visto, yo le doy el punto. Y el segundo criterio es el cast, los actores. ¿Cómo te sentiste con los demás actores? ¿Crees que todos tuvieron, o sea, qué nota le podrías dar? Fue algo, a una experiencia, pues no sé, sentía nervios, sentía que tal vez le iba a fallar al director, porque habían actores de teatro muy reconocidos en el casting, ¿verdad? Entonces, ya, como dije anteriormente, pues, algunos ya habían salido en cortometrajes, otros en obras de teatro bastante fuertes aquí en Guatemala, y pues verlos ahí, tenerlos ahí enfrente, ¿verdad? O sea, no soy actor, no soy mucho menos actor de cine. Bueno, actualmente sí ya soy, ¿verdad? Pero en ese momento, Actualmente ya sos. Ajá. y lo digo con todo respeto, no con aquello de querer al... No, por supuesto. Entonces, verlos ahí y verlos que cada vez que le pedían un papel, ellos hacían un ejercicio bastante, pues, adentrado a lo que ellos habían aprendido o estudiado, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo que el director me dijo, vas a hacer una escena delante de todos y quiero que seas vos. No, él me decía usted, quiero que sea usted, mi amigo. Así yo quiero que sea usted. Métase en él. No trate de imitar a nadie. Sea usted. Métase en el papel. Y lo que se le pida, pues eso es lo que usted tiene que realizar delante de los actores que tiene ahí. Yo estoy seguro que el papel es suyo, me decía. Ah, buenísimo, pues buenísimo. Eso, la historia, pues ya hablamos un poco de la historia, ¿verdad? Los elementos importantes que te llamó la atención, que fue pesado y que no. Yo también, pues es una historia que me apasiona y ya quiero verla. Y la cuarta categoría es el sonido. Queremos saber cómo manejaron el sonido. ¿Te llamó algo la atención del sonido? ¿Usaron en la edición, ya cuando viste la película, escuchaste así como el sonido te mete algo fuerte, los disparos o cómo usaron el sonido, algo que te ha llamado la atención de esto? Bueno, hay algunas escenas y algunos trabajos de realmente sí ya lo hizo directamente la productora. Allá, por ejemplo, en lo personal, yo no había visto la película, ¿verdad? Hasta el estreno que fue allá en Cobán, Alta Verapaz, allá en la tierra porque de allá es el señor director de Cobán, Alta Verapaz. Y allá fue donde nosotros emocionados porque por primera vez íbamos a ver la película. Él nos decía que pues la edición, la música, todo lo se le había puesto, pues estaba muy bien casado y le daba cierto suspenso a las cosas que iban a ir sucediendo. Entonces, el sonido, los disparos, cómo trabajó Fernandita, el tiro de gracia, fue una cosa impresionante para mí. Eh, Cómo ella lo trabajó. Es una muchachita muy joven, ella es muy joven, pero tiene un talento que cuidadito. Potencial. Cuando me dan el disparo, se suelta lógicamente la sangre. La cabeza. Sí, 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 sí. entonces, pues, pues sí hay en el sonido y todo eso, pues casi no tuve la oportunidad de estar presentes más que lo que él nos contaba, ¿verdad? Que musicalización y pues muy buena, yo la vi muy buena. La trabajaron porque en el casting que me hicieron le pusieron otra musiquita, ¿verdad? En el casting de presentación. Pero ya en la película oficial ya no aparece Esa música, sí, que normalmente hablamos del sonido ¿por qué es una categoría diferente? Porque en las películas de terror y de suspenso, el sonido, la música y los sonidos, perdón, son elementos muy importantes que te ayudan a crear tensión en el ser humano. De hecho, hay ciertos sonidos en hay ciertos sonidos que no escuchamos, que el oído humano no escucha porque están fuera del rango de lo que escuchamos y son sonidos que a veces solo los perros, por ejemplo, los animales pueden escuchar. Y estos sonidos los ponen en películas a veces que uno no es capaz de percibirlos, pero que te causan tensión.
y son antes del momento donde te van a espantar. Entonces, por eso hablamos de un poco de la música del sonido. Ya para terminar, la última categoría de 1 a 5 es el terror. ¿Qué tanto miedo da la película? Entonces, para vos, contanos, ¿qué tanto miedo crees que da o crees que va más de suspenso, más de misterio? Ese más de suspenso y misterio, más de suspenso y misterio en un hecho histórico, ¿verdad? En un hecho real, porque no es, o sea, a la película se le metió cierta parte de ficción, entonces, pero eso se le metió ya en la era 2016, 2014, ¿verdad? Donde ya aparecen los Nicolaches actuales. Entonces, pues yo considero que eh, en algo importante como fue tratarle de enfocar a la gente la denuncia, como decías anteriormente, me voy a salir un poco, me voy a volver, No, dale. como decías anteriormente, pues no se trata en ese momento de darle una justificación que por qué él violaba, ¿verdad? Sino que nosotros tratamos más que todo de llevar el mensaje: cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestras niñas. Hay algo que tal vez no sabes, que él era pedófilo. Sí, pero Él solo violaba niños, varones, niñas. sí. Ok, no, sí lo dijimos, que era, incluso en el podcast yo propuse la teoría de que probablemente él era homosexual y que esto lo hizo violar solo niños, pero ahora que me mencionas lo del papá, que me confirmas que el papá lo violaba, lo más probable es que no fuera necesariamente homosexual, sino que tuviera una represión, un trauma con el papá. Algo así lo dejamos, pero precisamente Wolf contó que solo niños violaban. Exacto, sí, la historia marca que a él se le presentó la oportunidad de violar a una niña, pero no lo hizo. ¿Y por qué no? Porque él era pedófilo, él solo violaba niños, él solo le gustaban los niños, los varones. Los varones. Sí, tiene sentido. Incluso, tal vez, no necesariamente tiene que ser homosexual el criminal, digamos, Mikulash. Yo creo que sí firma, como que sí cumple con las casillas o con los requisitos para hacerlo, pero también creo yo que se debe mucho al trauma que tenía con su papá. Por eso es que hay asesinos que matan solo mujeres, porque tenían también el trauma solo con su mamá. Y por eso ven a la mamá en cada mujer que matan. Pero sí, entonces algo, entonces de terror igual vos le das más de suspenso, vos te das más porque es una película de suspenso y de cuidado, digamos. Perdón, más de suspenso y de denuncia. Y de denuncia, ok, con un mensaje. Exacto. El mensaje, pues, la película, la edición y todo, pues está muy bien trabajada, pues, ¿verdad? O sea, sí es bastante entendible de cómo trasciende de una era a otra, cómo después vuelve a 1946, después trasciende a 2014. Entonces, sí está muy bien estructurada la película para denunciar realmente a cómo debemos de cuidarnos de los collages actuales, ¿verdad? Claro, que es algo que precisamente tiene que estar ahí más ahorita que, bueno, siempre, pero más ahorita que estamos viviendo bastantes casos tan seguidos, sonados, y yo creo que no es ahorita, sino que siempre han habido esta cantidad de casos, pero hasta ahorita se les está dando la relevancia que merecen y el lugar, precisamente gracias a las redes sociales. Entonces es una película que al final te va a dejar un mensaje, te va a dejar una advertencia. El mensaje es una advertencia y por lo menos te va a hacer ver las cosas de que también pasa aquí en Guatemala lo que vemos en películas de Hollywood y otras películas. Pero pues gracias Sergio por venir a compartir con nosotros tu experiencia. La verdad es que me dejaste impresionado con lo que me contaste, el proceso de actuación, de interpretar a un asesino serial. Es algo que no teníamos en este podcast, a un actor que ya haya interpretado a un asesino serial. Es la primera vez y vaya experiencia con un caso que ya habíamos platicado. Así que te agradezco de parte mía y de Wolf que no pudo estar con nosotros y para los que nos están escuchando, pero solo de recordarnos en dónde podemos ver la película, todo, en dónde salís, en dónde te podemos encontrar y tus redes sociales y lo que querrás decir de mensaje a los oyentes. Ok, bueno, la película la pueden ver en todas las 13 salas de Cinépolis, Guatemala.
aunque Cinépolis también es internacional, ¿verdad? Entonces, Sí, pero acá en Guatemala, en las 13 salas de Cinépolis, ahí está solo consultar la cartelera porque también pueden comprar sus entradas en internet, ¿verdad? en internet, sí. Entonces, entonces, pues la invitación es primero para que apoyemos el cine nacional, ¿verdad? Pues apoyemos a todos los actores que pues de una u otra manera pues tratamos de llevar un enfoque, tratamos de darle vida a ciertas situaciones que en este caso de la película pues se dieron, ¿verdad? Entonces agradezco de una manera general a todas las personas que ya han ido a apoyar la película, que ya han ido a comprar sus entradas y pues hay unos comentarios muy buenos de la película. Claro, hay pro, hay contras y hay pro, ¿verdad? Claro, Pero sí, ah, como en todos hasta, lados. Ujú. hasta el momento llevamos más positivos que negativos, ¿verdad? Así va a ser. Gracias a Dios. Entonces, pues la película, la invitación es para que pues se dejen ir a todas las salas de Cinépolis y podamos disfrutar de una película en donde pues la trama es muy buena, es muy de suspenso, pues a las personas también expresan ciertos brincos en lo que existe el sonido, ciertos brinquitos así como de suspenso Sí. y toda la cuestión, ¿verdad? También quiero hacerte mención que en la película trabajan 3 hijos míos, salen en la película, ¿verdad? Ah, sí, qué interesante. ¿Querés decir en qué trabajan y sus nombres, si querés? Ok, Juan José Batz Chajón Ujú. representa a Mikulash de niño. Puchica, qué interesante, qué buenísimo. Eso está bueno, eso está bueno. A ver, el segundo. Ricardo Batz Chajón, él representa a un niño víctima del Una víctima. 2016. Ok. Ajá, del 2016. Y mi hijo Andrés Antonio Batz, que es el mayor, pues él hace el papel de un niño del año 46. Él Ok. precisamente es una de las víctimas que yo no pude agarrar. La historia marca que Mikulash no pudo agarrar una víctima y Ujú. ese niño fue el que lo denunció. Él fue el quien dio las características como para poder agarrarlo, que Claro, él la imagen. cojeaba, Ujú. Mikulash cojeaba un poquito. Él no Ujú. caminaba recto, sino él cojeaba un poquito. Ujú. Entonces fueron factores cruciales para poder agarrarlo, ¿verdad? Te cuento también que en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, hay una escena donde salen 4 señoras que el policía les va a preguntar si no han visto a Mikulay que pasó corriendo por ahí o lo han visto, algunas características. Una de las señoras que está ahí conoció en persona a Mikulash. ¿Qué? Y yo me quedé así, y yo Wow, quiero una madre foto con ella, santa, sí. yo quiero una foto con ella, y yo me adentré en el personaje, me tomé una foto con ella, y yo con la mirada así de Mikulay, ¿verdad? Con mi mirada de Ujú. Mikulay viéndola a ella. Ella sí conoció a Mikulay en persona. ¿Y qué decía ella? ¿No te decía algo? ¿No te dijo algo? Pues ella más que todo, pues, la conversación las tuvo con el señor director, ¿verdad? Yo más que todo así como que impactado, ella está ahí presente, ¿verdad? Yo quiero mi foto con ella y de hecho la tengo, ¿verdad? Tengo Pero no te dijo así como, mire, Patojo, usted se parece a mi Kulash, no te dijo nada. Sí, 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 sí me lo dijo. Sí, sí tiene cierto parecido, ¿verdad? Bueno, pero como actor eso es un cumplido, Sí, anteriormente yo de joven, yo sufrí mucho por mis dientes, porque yo sufrí mucho de complejos. ¿ok? Entonces, todos los habidos y por haberes yo los tuve. Pero cuando yo vencí esos complejos, ay Dios, no, nadie me tuvo, ¿verdad? Ujú, por Ahora me supuesto. dicen, vos a la lata de autoestima hasta te pelas, me dice la gente. Entonces, hoy en día doy gracias a Dios por estos mis dientes que me llevaron al cine. Ahora sí tengo ahora sí tengo unos dientes internacionales, decimos los payasos, porque son de fuera. Porque sos de fuera. Está bien, ¿no? Está re bien y eso es precisamente lo que te demuestra que pues las características que tenés para algo te van a servir en la vida y por algo, por algo es, pues por algo es y qué más, qué mejor experiencia que salir, que protagonizar una película que tiene un trasfondo social, político y que pueda ayudar a las personas a darse cuenta de la situación que estamos viviendo. La verdad es que es, puchica, increíble cómo resultó tu historia. Pero qué bueno, te agradezco por estar aquí. Gracias. En redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Sergio Antonio Batz. ¿Ok? ¿Alguna página de Margarito o de la marca o lo que querrás dar? Ajá, ese es mi Facebook, ¿verdad? Ahora tengo mi página oficial, Margarito el Payaso Oficial, Guati.
Ok, Margarito, en Facebook. el payaso oficial Guate. Ajá. Tengo mi Instagram también, que es @payaso Margarito. En TikTok también me pueden encontrar como payaso.margarito. Así me pueden encontrar en TikTok. Ajá. Ok, En Twitter me pueden encontrar también como @payaso Margarito. Casi todo trasciende a lo mismo. ok. Así es como me pueden encontrar, y también pueden encontrar fotos de la película, historia de la película, escenas y todo lo que se ha ido realizando desde que se hizo el estreno del 18 para acá. Solo se buscan el hashtag Mikulash, la película. Ok, en Twitter. En Facebook, en Twitter, en donde quieran meterse, Todos solo lados. buscan el hashtag Mikulash, la película, y ahí aparece todo. Ok, ok, Mikulash se escribe Miculax, para los que no sepan, es Mikulax, digamos, y se pronuncia Mikulash, si no estoy mal. Y así es, Mikulash, la película, hashtag Mikulash, la película. Bueno, pues Sergio, te agradezco, para mí fue un gustazo que hayas pasado por aquí en el podcast. Bienvenido, ya sos parte de la comunidad de Escalofríos, y cuando querrás regresarte porque hagas otra película de terror, nos decís y aquí hacemos la entrevista, aquí hacemos el episodio especial. Y de nuevo, muchas gracias y esperemos que no sea la única. Yo mi agradecimiento especial por ustedes que haberse pues interesado en mi personaje y haberme buscado a través de las redes sociales. Yo les agradezco mucho esta oportunidad que Escalofríos me está dando, porque yo sé que pues es una red bastante fuerte, bastante grande a nivel Guatemala, a nivel Latinoamérica, a nivel de todo. Entonces, sí, yo les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones para que sigan haciendo un poquito de todo, sigan creciendo muchísimo más, y gracias por apoyar al artista nacional, ¿verdad? Porque a través de ustedes también pues se da a conocer un poco de lo que, como acabas de decir, algunos nos quejamos de nuestras facciones ignorando que estas facciones sirven para algo, ¿verdad?